Dicen que el silencio duele más que cualquier grito, pero nadie te advierte que el silencio de la persona que amas puede volverse un laberinto sin salida. Esa sensación de ver su nombre en la pantalla, esperar una respuesta que nunca llega, y sentir que el corazón se hunde un milímetro más cada vez que pasa el tiempo sin noticias. Así empezó todo para Laura, con mensajes sin contestar y un amor que se deshacía, no por discusiones, sino por ausencia. Laura nunca pensó que el trato frío también podía romper a alguien. Ella había crecido aprendiendo que el cariño se demuestra estando, acompañando, cuidando. Sus padres eran estrictos pero presentes. Su madre repetía, quien te quiere se queda. Por eso no entendía por qué. Daniel, el hombre al que había entregado 2 años de su vida, había comenzado a desaparecer sin una explicación clara. Mismo hombre que antes se desvivía por verla, por preguntarle cómo estaba, por conquistar hasta sus silencios. Ahora parecía un fantasma al que había que suplicarle atención. El cambio no fue repentino. Fue lento, casi quirúrgico. Primero tardaba un poco en responder, luego se quedaba dormido. Después estaba ocupado. Más tarde, tenía la mente en otras cosas. Hasta que un día, dejó de responder por completo. Ni mensajes, ni llamadas. Nada. Como si ella hubiese dejado de existir. Lo peor no era el vacío, sino el interrogante que mordía el alma. ¿Qué hice mal? ¿No fui suficiente? ¿Por qué si di todo, me quedé sin nada? Fue en ese punto, en ese abismo emocional, donde su autoestima comenzó a desgastarse. Y fue también allí donde recordó una frase que había leído de Walter. Rizo casi de pasada. Cuando alguien te ignora, no te está rechazando a ti. Está revelando su nivel de madurez emocional. Esas palabras le dieron una punzada en el pecho. No sabía si eran consuelo o sentencia. Lo único seguro era que no podía seguir mendigando migajas de afecto, pero tampoco sabía cómo salir de esa espiral. Esa misma noche, llorando en su habitación, encontró un artículo sobre el llamado efecto agujero negro, un concepto emocional poderoso, no basado en manipulación, sino en dignidad. Consistía en dejar de perseguir, y en lugar de suplicar atención, convertirse en una fuerza emocional imposible de ignorar. No porque ruegues, sino porque brilla sola. Aún no sabía cómo lograrlo, pero entendió algo esencial. El problema no era él. Era como ella se estaba olvidando de sí misma mientras lo esperaba. Ese fue el primer giro. No el más doloroso, pero sí el más real. La mañana siguiente, Laura se miró al espejo con los ojos hinchados, sin maquillaje y con el cabello enredado. Por primera vez en semanas no agarró el teléfono al despertar. No por fuerza, sino porque sentía miedo. Miedo de mirar y ver lo mismo. Nada. Ese nada que dolía como un golpe invisible. Recordó entonces otra frase de Walter Rizzo. El amor propio empieza cuando dejas de mendigar lo que ya es tuyo por derecho. Y aunque sonaba fuerte, dentro de ella algo se movió. Si el amor es acompañar, ¿por qué tenía ella que sentirse siempre en la banca? Esperando turno para ser mirada, pasó la mañana en silencio. No escribió, no llamó. Se sintió rara, como si el mundo se hubiese frenado. Su ansiedad buscaba excusas para contactarlo, solo para saber si está bien. Solo para aclarar. Solo para que no piense que lo ignoro. Ese solo, tan pequeño, escondía su dependencia emocional completa. En la tarde, decidió salir a caminar. No porque se sintiera mejor, sino porque quedarse en la habitación la estaba devorando desde adentro. Mientras avanzaba, vio parejas riendo en un parque y sintió un dolor agudo en el pecho, como una punzada silenciosa. Antes habría pensado, ¿qué tienen ellas que yo no? Esta vez, por primera vez, pensó, ¿qué me falta darme a mí misma que espero que otro me dé? Allí comenzó, sin saberlo, el efecto agujero negro interno. Antes de retirarle la atención a él, tenía que devolvérsela a ella. Regresó a casa y encontró el teléfono aún sin respuestas. Un mensaje suyo seguía marcado como visto desde hacía 2 días. El corazón le tembló. Parte de ella quería escribirle de nuevo. La otra, más callada pero más firme, susurró, no. Esa noche, en lugar de esperarlo conectada, apagó el celular. Era un gesto pequeño pero simbólico. Una victoria microscópica y a la vez gigantesca. Por primera vez no se estaba traicionando a sí misma. Pero la calma no duró. Al día siguiente, cuando lo vio conectado y no recibió respuesta, el dolor volvió. Su primer impulso fue escribirle, justificarse, pedir explicación. Y ahí entendió el primer principio del efecto agujero negro. No se trata de ignorar, se trata de dejar de perseguir.
No era revancha, no era castigo, era respeto propio. Respiró hondo, lo dejó pasar, y se mantuvo firme, sin mensaje. Horas después, comenzó la retirada interna. Dejó de revisar si estaba en línea. Dejó de actualizar la conversación constantemente. Dejó de esperarlo, no porque él importara menos, sino porque ella empezaba a importar más. Aquella noche lloró, sí, pero fue un llanto distinto. No de abandono, sino de reconocimiento. Como quien descubre que lleva años abrazando a otros mientras permanece sola. Por primera vez, en el fondo de la herida, apareció una chispa. No quiero que me elija porque lo persigo. Quiero que me elija porque valgo. Y ese pensamiento, diminuto, fue el primer paso real hacia su transformación. El tercer día sin escribirle, Laura comenzó a sentir algo nuevo. Silencio. Pero esta vez era suyo. No un silencio de espera, sino un silencio de reconstrucción. No era fácil. Cada cierto tiempo la mente la traicionaba, imaginando excusas a favor de él. Tal vez está pasando por algo. Quizá necesita espacio. Quizá soy yo la exagerada. Pero en lo profundo, sabía que no era la primera vez que la dejaba sola emocionalmente, solo que esta vez ella estaba despierta para verlo. Por la tarde, mientras revisaba su correo del trabajo, escuchó el sonido de una notificación. El corazón se le aceleró. Corrió la mirada hacia el teléfono. Era él. Un mensaje corto, fríamente cotidiano. Hola, ¿estás? No, ¿cómo estás? No te extrañé. Solo un chequeo superficial, como si buscara confirmar que ella seguía orbitando a su alrededor. Laura tragó saliva. En el pasado habría respondido en segundos, con entusiasmo, con alivio. Ahora lo miró distinto. Ese mensaje no era interés, era control. No era cariño, era presencia intermitente. No era amor, era ego. Su pecho ardía, pero no escribió. Respiró hondo, dejó el celular boca abajo y se obligó a seguir trabajando. Era la primera vez que él tenía que esperar por ella. Una hora después llegó otro mensaje. ¿Pasa algo? Allí estaba. No la buscaba porque la extrañara, sino porque había notado el cambio. El ego, al sentirse desplazado, reaccionaba. El corazón de Laura latió rápido. No podía mentirse. Parte de ella quería contestar y dejarse caer otra vez en esos centímetros de migajas. Pero recordó lo que había leído la noche anterior. El verdadero poder no está en hablar, sino en no necesitar ser comprendida por quien ya decidió no verte. Guardó el celular en el cajón, casi como quien encierra una tentación. No estaba jugando a ignorarlo. Estaba empezando a escucharse a sí misma. Esa tarde, Daniel volvió a escribir. Te noto rara. ¿Estás molesta conmigo? Y entonces ocurrió algo que la sorprendió. No sintió culpa. Antes habría corrido a justificar su tristeza. Ahora se dio cuenta de que él no preguntaba por su dolor. Preguntaba por su tranquilidad. Su preocupación no era ella. Era perder la versión de Laura que siempre estaba disponible. Por la noche antes de dormir, se miró otra vez al espejo. Esta vez no se vio rota. Se vio cansada, sí, pero lúcida. Entendió que la ausencia que ella sentía no era la de Daniel. Era la suya propia, porque llevaba meses desapareciendo de sí misma para sostener una relación a medias. El día cerró sin respuesta, y mientras el celular vibraba con un tercer mensaje, hablamos mañana, ¿sí? Ella cerró los ojos y pensó, ya no voy a volver a perseguir a nadie para que me valore. El que me quiera me busca, el que me pierda me recuerda. Sin saberlo, el agujero negro había comenzado a formarse. Cuando dejas de girar alrededor del otro, el otro empieza a girar alrededor de ti. La mañana siguiente, Laura despertó sin revisar el celular. No porque estuviera completamente bien, sino porque algo dentro de ella había cambiado de lugar. Ya no era él primero, era ella. Preparó café y se sentó junto a la ventana, observando cómo la luz entraba despacio, como si el día quisiera recordarle que las cosas pueden comenzar de nuevo, incluso cuando aún duelen. Cuando por fin tomó el teléfono, vio 3 mensajes más de Daniel. ¿Vas a responder? No entiendo qué te pasa. Creo que estás exagerando. Esa última frase le atravesó el pecho. Exagerando. ¿Cuántas veces en la relación ella había sentido que tenía que minimizar lo que dolía para no incomodarlo? ¿Cuántas veces había tragado lágrimas y puesto sonrisa solo para no parecer intensa? Ese era el problema. Había aprendido a callar sus necesidades por miedo a perderlo. Y en ese proceso se había ido perdiendo a sí misma. Se recordó algo que había leído la noche anterior. La minimización afectiva es una forma silenciosa de abuso emocional. No necesitaba insultos ni gritos,
Bastaba con invalidar. Por primera vez no sintió ganas de contestar. Sintió ganas de protegerse. Decidió salir a caminar sin avisarle a nadie. El aire frío le rozó la piel y la hizo sentir viva, presente, consciente. Miró su reflejo en una vitrina y se sorprendió. No parecía fuerte todavía, pero ya no se veía derrotada. Había algo nuevo en sus ojos, dignidad empezando a despertar. Más tarde, ya en casa, abrió un cuaderno viejo y comenzó a escribir. No sobre él, sino sobre ella. ¿Quién era antes de enamorarse? ¿Quién era cuando no mendigaba atención? ¿Qué sueños había congelado por estar disponible para alguien que no la elegía? Cada respuesta dolía, pero dolía de la manera que cura, no de la que destruye. Cuando el celular volvió a vibrar, no corrió a verlo. Lo dejó reposar hasta terminar la página. Luego lo tomó y leyó un nuevo mensaje. Dime qué necesitas y lo hablamos. Antes habría respondido inmediatamente. Esta vez se detuvo. Reflexionó. ¿Qué necesitaba? ¿Una explicación? ¿Validación? ¿Claridad? ¿Un perdón? No. Lo que necesitaba era volver a sí misma. Y entonces lo comprendió. No quería hablar para arreglar la relación. Quería hablar para arreglarse a ella. Guardó el teléfono nuevamente. No era el momento. No lo hacía por orgullo ni por venganza, sino porque estaba comenzando a crear un límite. Primero me escucho yo. Después respondo al mundo. Esa misma tarde, mientras releía una frase de Walter Rizzo, si para que te quieran debes desaparecerte a ti misma, ese amor no te pertenece. Entendió la raíz de su dolor. Había dado tanto que ya no quedaba espacio para ella. El verdadero efecto agujero negro comenzaba a funcionar, no porque él empezara a buscarla, sino porque ella empezaba a dejar de buscar ser salvada. No era indiferencia, era renacimiento, y el renacimiento siempre incomoda a quien se benefició de tu versión rota. Daniel tardó casi un día completo en volver a escribir, pero cuando lo hizo, el tono ya no era el mismo. No era el mensaje casual del que se sabe seguro, ni el comentario ligero del que se siente dueño del ritmo emocional. Esta vez había inquietud, breve, disimulada, pero palpable. Laura, necesito hablar contigo. ¿Por qué estás distante? La palabra distante le provocó un nudo en el estómago. Antes, ella habría corrido a explicarse, a justificar su herida, a dar razones para tranquilizarlo. Pero ahora, esa palabra revelaba algo más profundo. Él no la veía triste, la veía ausente, y la ausencia pesa más que el llanto, porque cuando la mujer deja de llorar y empieza a callar, el hombre que jamás escuchó, empieza a escuchar tarde. Laura dejó el mensaje sin abrir un buen rato. Se sirvió agua, respiró hondo, y se sentó un momento sobre la cama. Sintió el temblor interno de quien lucha contra sus hábitos emocionales. La urgencia de responder para no parecer mala, para no agravar la situación, para no incomodar, pero se detuvo. Ese impulso era el mismo que la había encadenado por meses. Pasaron 2 horas, luego 3, y entonces llegó el segundo mensaje. No entiendo qué hice. Si estás molesta, dime. Allí estaba la ironía. No entendía porque nunca había estado realmente atento. Había escuchado palabras, pero no silencios. Había visto gestos, pero no heridas. Laura tomó aire y abrió el cuaderno otra vez. En la página siguiente escribió una frase que había subrayado la noche anterior. Cuando alguien solo te busca al sentir tu ausencia, no es amor, es miedo a dejar de ser centro. La frase la atravesó. No quería un hombre que la buscara porque la perdía. Quería un hombre que la valorara sin necesidad de perderla antes. Esa noche, casi por instinto, hizo algo que nunca antes se había permitido. Dejó el celular lejos de la cama. No iba a dormir con ansiedad en la mano otra vez. Durmió menos tensa. No plenamente en paz, pero sí menos rota. A la mañana siguiente, Daniel insistió. ¿Puedo llamarte? Hablemos cuando tengas tiempo. No me gusta esta actitud, estás fría. Allí estaba la verdad desnuda. Jamás preguntó ¿te duele algo? Preguntó ¿qué me pasa a mí contigo? No buscaba entenderla, buscaba recuperar control. Laura sonrió, pero no de burla, de conciencia. Se vio a sí misma desde afuera y comprendió. Por primera vez, él estaba sintiendo la incertidumbre que ella había sentido durante meses. Por primera vez, era él quien no sabía en qué lugar estaba parado. Por primera vez, el equilibrio, la balanza, empezaba a moverse. Casi como un susurro interno, una verdad se formó dentro de ella. No es que yo haya cambiado, es que dejé de aceptar lo que antes callaba. El sexto día llegó con un tipo distinto de silencio. Ya no era la espera ansiosa, sino una calma tensa.
como si su alma estuviera preparando terreno antes de un cambio más profundo. Laura había dejado de revisar compulsivamente el celular. Lo veía así, pero ya no era un latido externo dirigiendo su estado emocional. Era solo un objeto. Y esa distancia emocional era nueva, extrañamente liberadora. Cerca del mediodía, Daniel escribió de nuevo. Laura, en serio quiero hablar. Me preocupa esta actitud. Ella leyó el mensaje lentamente. Esta actitud, no tu dolor. Otra vez, él nombrando el efecto, no la causa. Lo que le molestaba no era su herida, sino que ya no estuviera disponible para alimentar su ego. Un pensamiento la atravesó con la claridad de un relámpago. Él no está preocupado por mí. Está preocupado por lo que mi cambio significa para él. No respondió. Minutos después, otro mensaje. Si hice algo mal, dímelo. No puedo adivinar. Ese mensaje era una verdad y una confesión disfrazada. Nunca había hecho el esfuerzo de ver más allá de sí mismo. No adivinaba, pero tampoco preguntaba antes. No adivinaba, pero tampoco escuchaba. Y ahora, enfrentado a un espejo emocional, parecía desconcertado. En la tarde, Laura salió a caminar de nuevo. Esta vez, no para escapar del dolor, sino para acompañarse. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía su propia compañía. El viento, el movimiento, el simple hecho de respirar sin esperar un mensaje. Empezaba a devolverle dignidad. Se sentó en un banco del parque y abrió su cuaderno. Escribió. No me estoy alejando para castigarte. Me estoy acercando a mí para salvarme. Cuando levantó la mirada, se sintió más ligera. Al volver a casa, el celular vibró otra vez. Ok, hablemos hoy. ¿Me dices a qué hora? No era una pregunta. Era una orden disfrazada. Era la expectativa de que ella siguiera su ritmo. Y allí, Laura entendió el segundo principio del efecto. Agujero negro. La dignidad no grita, se retira. Dejó el mensaje sin responder. Esa noche, mientras preparaba té, recordó algo que una vez su madre había dicho sin saber cuánta verdad llevaba dentro. Un hombre que solo te busca cuando te siente distante. No te busca a ti. Busca no perder su poder. Fue como si todas las piezas encajaran. No dolía menos, pero finalmente tenía nombre. Antes de dormir por primera vez, se permitió algo más profundo. No pensar en qué respondería, sino si realmente quería responder. Descubrió que no lo sabía aún, y esa duda, lejos de asustarla, la sostuvo. Ya no reaccionaba desde el vacío, sino desde la elección. Mientras cerraba los ojos, un pensamiento final la acompañó. Antes yo temía que él se fuera. Ahora temo volver a abandonarme por quedarme. El verdadero cambio no era que él insistiera. Era que ella, lentamente, empezaba a dejar de necesitar ser elegida. El séptimo día llegó con un matiz distinto. No era ansiedad lo que sentía al despertar. Era una especie de firmeza silenciosa que se estaba gestando lentamente dentro de ella. Aún dolía, sí, pero el dolor ya no dictaba sus acciones. Ahora era un recordatorio de por qué debía avanzar. Al revisar el celular encontró un nuevo mensaje de Daniel. Dime cuándo podemos hablar, necesito aclarar las cosas. La palabra aclarar hizo que Laura frunciera el ceño. Durante meses ella había pedido claridad. Y él le había dado evasivas, excusas, frialdad. Ahora que era ella quien se replegaba, él hablaba de aclarar. No era justicia emocional, era miedo a perder el control. Dejó el mensaje en visto. Respiró hondo. Y por primera vez pensó algo que antes no se habría permitido pensar. No tengo prisa. Mi vida no gira más alrededor de sus tiempos. A media mañana, Daniel volvió a insistir, esta vez con un tono ligeramente más vulnerable. Solo quiero entender qué pasó. Me siento desconectado de ti. Laura sintió un pequeño temblor en el estómago. Esa frase sí tocó algo dentro, pero no como antes. Antes le habría abierto la puerta. Ahora solo la observaba desde una distancia consciente. ¿Desconectado? Se repitió. Él recién ahora sentía desconexión. Cuando ella llevaba meses sintiéndose invisible, se sentó en el borde de la cama con el teléfono en la mano y por primera vez decidió responder. No para volver, no para explicarse, sino para empezar a decir su verdad. Aunque fuera en modo semilla, no gritó. Escribió lentamente. No estoy lista para hablar. Necesito espacio. No se excusó, no se justificó, no se culpó, solo límite. Claro, breve, propio. Durante segundos sintió su corazón retumbar como si fuese a salirse del pecho. Pero cuando vio el mensaje enviado, lo que sintió después fue alivio. Alivio de no haberse abandonado otra vez. Pasaron 10 minutos, 20, 30.
hasta que llegó la respuesta de Daniel. ¿Espacio? ¿Desde cuándo? Laura cerró los ojos. Ahí estaba la prueba perfecta. Él no preguntaba, ¿qué necesitas?, sino ¿desde cuándo no te tengo disponible? Ese mensaje confirmaba que no se trataba de sentimientos. Se trataba de costumbre. Se permitió una pequeña sonrisa cansada. Entendió que el verdadero límite no siempre duele. A veces libera. Más tarde Daniel volvió. No entiendo por qué estás actuando así. ¿Hay alguien más? Laura sintió un golpe interno, no por la acusación, sino porque la pregunta revelaba cómo él funcionaba. Si ya no estaba pendiente de él, entonces debía haber otro. No podía concebir que el otro fuera ella misma regresando a su propio centro. Lentamente escribió en su cuaderno. No buscan a la mujer, buscan el lugar que ocupaban en su vida. Esa frase la atravesó como revelación. Sí, no la extrañaba a ella, extrañaba su presencia permanente, su disponibilidad emocional, su entrega sin condiciones. Ahí entendió el tercer principio del efecto agujero negro. Cuando recuperas tu valor interior, el otro empieza a sentir la gravedad de tu ausencia emocional. No era venganza, era consecuencia. Esa noche, por primera vez, no lloró antes de dormir. Sintió un nudo, sí, pero era un nudo de transición, no de pérdida. La mujer que se había silenciado durante tanto tiempo estaba comenzando a tener voz. El mensaje de Daniel quedó ahí, suspendido, sin respuesta. Y en esa pausa que antes habría sido impensable, comenzó el verdadero cambio interior. Laura notó que por primera vez en mucho tiempo, la balanza ya no estaba inclinada hacia un solo lado. Ahora ella tenía voz. No una voz gritona, desesperada o dolida, sino una voz tranquila, firme en construcción. La voz de alguien que finalmente empieza a escucharse. A media tarde, Daniel volvió a escribir. No me gusta esto. Me siento desplazado. La palabra desplazado resonó profundamente, porque era exactamente lo que él jamás había visto. Ella llevaba meses así, sintiéndose al margen, relegada, como un accesorio emocional, pero él solo percibía la incomodidad cuando ahora le tocaba a él. Era la primera vez que experimentaba su propia medicina. Pero sin gritos, sin odio, sin drama, solo silencio. Y el silencio, cuando proviene de alguien que antes lo daba todo, se vuelve un espejo brutal. Laura no respondió. Minutos después, ¿por qué estás tan fría? Antes eras diferente. Laura suspiró. No de tristeza, sino de confirmación. Sí, antes era diferente. Antes se anulaba para sostener la relación. Antes aceptaba migajas creyéndolas afecto. Antes callaba por miedo a perderlo. Pero ahora el miedo era otro. Volver a perderse a sí misma. Se preparó un té y se miró un momento en la ventana reflejada. No veía a la mujer fuerte todavía, pero ya no veía a la mujer rota. La transformación no estaba terminada, pero ya había empezado a tomar forma. Horas después, otro mensaje. Solo quiero que hablemos y volvamos a estar bien. No entiendo por qué te alejaste así. Ese «volvamos a estar bien» hizo que Laura entrecerrara los ojos. ¿Volver a estar bien? ¿Quién había estado bien realmente? Él cómodo. Ella, invisible. Entonces lo comprendió. Él quería volver a su comodidad, no a ella. No respondió. Más tarde, casi entrada la noche, llegó el cuarto mensaje. ¿Te hice algo? Necesito saberlo. Y allí sí sintió algo moverse dentro de ella. No una emoción dirigida a él, sino hacia ella misma. Reconocimiento. Sí le había hecho algo. Le había hecho sentir pequeña. Le había hecho sentir sola. Le había robado la presencia sin levantar la voz. Le había hecho mendigar atención en lugar de ofrecerla. La había desgastado. Pero nada de eso podía explicarse en un solo mensaje. Porque no era un hecho. Era un proceso. Un abandono lento. Laura guardó el celular. Y en vez de contestar, hizo algo distinto. Se sentó frente a su cuaderno y escribió una frase que se le quedó clavada. Cuando dejas de dar lo que dabas, la gente cree que estás fallando, cuando en realidad estás sanando. Pero la verdadera señal de cambio llegaría después. Esa misma noche, antes de dormir, sintió por primera vez que no necesitaba que él preguntara más, porque ya no buscaba que él la entendiera. Estaba empezando a entenderse ella misma. El verdadero poder no era haberlo hecho reaccionar, sino haberse dejado de traicionar. Al otro día, muy temprano, Daniel marcó una llamada perdida. El efecto ya no era solo emocional, ahora era psicológico. Por primera vez, él tenía miedo de verdad. Pero ella ya no tenía miedo de estar sola.
La llamada perdida quedó en la pantalla como un eco del pasado. Antes, Laura habría devuelto la llamada en los primeros 10 segundos, casi con disculpas anticipadas aunque no hubiera hecho nada. Esta vez, dejó que el timbre se desvaneciera sin tocar el teléfono. Su respiración estaba calma, y dentro de ella había una certeza nueva. No iba a correr detrás de nadie que no caminara hacia ella también. Minutos después, otra llamada. Luego otra. El celular vibraba insistente sobre la mesa, casi como si quisiera recordarle quién había sido ella antes. Aquella que siempre estaba disponible, pero ya no lo era. No para él, no para cualquiera, no ahora que estaba volviendo a hacerlo para sí misma. Después de la tercera llamada, llegó un mensaje. Respóndeme, por favor. No entiendo qué te está pasando. Laura cerró los ojos. No había un qué. Había un desde cuándo. Desde cuándo empezó a doler. Desde cuándo empezó a sentirse invisible. Desde cuándo comenzó a tragarse palabras para evitar discusiones unilaterales. Él no veía eso. Él solo veía el resultado, no el origen. Se vistió, tomó su bolso y salió a caminar. Necesitaba moverse, respirar, no quedar atrapada dentro de la pantalla. Mientras caminaba, un pensamiento la golpeó con la fuerza, de una verdad que llevaba tiempo. Queriendo salir, no quiero explicarle mi dolor a alguien que nunca se preocupó por entenderlo cuando lo viví. La madurez emocional había llegado en silencio. Cerca del parque, su celular volvió a vibrar. ¿Podemos hablar? Aunque sea 5 minutos. Laura se detuvo. Por un instante dudó. No porque quisiera volver a lo mismo, sino porque estaba frente a la primera gran decisión. Seguir defendiendo su límite. O ceder ante el viejo hábito de salvar lo que ya no debía salvar. Se sentó en un banco y respiró hondo. Por primera vez decidió responder. Pero desde otro lugar. No desde la herida, sino desde la claridad. No puedo hablar ahora. Cuando esté lista, te lo diré. Fue breve, pero definitivo. Un límite sin rabia. Una afirmación sin miedo. La respuesta de Daniel llegó de inmediato. No entiendo por qué me estás castigando. Ahí estaba. La interpretación clásica. Si ella se protegía, era castigo. Si se alejaba, era dramatismo. Si callaba, era frialdad. Jamás cabía la posibilidad de que fuera cuidado propio. Laura no respondió. El silencio fue, una vez más, su declaración. Pero esa tarde, algo más profundo sucedió. Por primera vez no sintió culpa. El viejo reflejo emocional, el de correr a reparar lo que no había roto, estaba muriendo, y con él, la versión de sí misma que vivía en función del otro. Camino a casa, se sorprendió pensando no en qué pasaría con Daniel, sino en qué pasaría con ella misma a partir de ahora. Ese cambio de enfoque era un renacimiento. Sí, cuando llegó, vio un último mensaje. Te extraño. Quiero que hablemos porque no quiero perderte. Laura lo leyó despacio. Antes, ese te extraño la habría derretido. Hoy, solo le revelaba algo. Él empezaba a sentir el vacío que ella sintió por tanto tiempo. No respondió. No porque no sintiera, sino porque ya no se traicionaba por sentir. Esa noche, al cerrar los ojos, se dio cuenta de algo crucial. El efecto agujero negro no consistía en desaparecer para que él la buscara. Consistía en reaparecer para sí misma, hasta que no dependiera de que él lo hiciera. El verdadero giro ya no era que Daniel temiera perderla. El verdadero giro era que Laura empezaba a dejar de temer perderlo a él. Daniel no estaba acostumbrado al silencio, menos aún al silencio de ella. Durante meses había dado por hecho que Laura estaría siempre allí, esperando, explicando, justificando, sosteniendo. Cuando leyó su respuesta, corta, firme y sin ansiedad, algo comenzó a incomodarlo. Era la primera vez que no tenía control sobre la situación. Esa noche él volvió a escribir. No quiero pelear. Solo quiero entender qué está pasando. 10 minutos después. ¿Dije o hice algo? 20 minutos. Laura, me estás preocupando. Pero lo que lo inquietaba no era la preocupación, era la incertidumbre. Por primera vez, él no sabía en qué lugar estaba parado dentro de la vida de ella, y donde antes había seguridad, ahora había un vacío. Mientras tanto, Laura preparaba té en silencio. La calma que sentía no era ausencia de emoción, sino presencia de dignidad. Había dejado de pedir migajas de atención. Se estaba enseñando a sí misma algo que nadie le había enseñado. Que uno también puede elegirse a sí mismo. No era una guerra, no era venganza, era equilibrio. Pasaron 2 días sin que Laura respondiera más. Ella se enfocó en su rutina, en sus nuevas lecturas, en volver a habitar su mente sin esa constante sensación de espera.
Empezó a notar cómo su energía volvía a ella. Dormía mejor. Respiraba distinto. Incluso su postura había cambiado. Cuando uno deja de mendigar afecto, el cuerpo lo sabe. Daniel, en cambio, empezó a sentir lo que antes no veía. La ausencia. Descubrió que sin su atención validándolo, algo dentro de él caía en un ruido incómodo. Era como mirar al espejo y no reconocerse. La mañana del tercer día, él envió un audio. Su voz sonaba tensa, aunque trataba de disimular. Laura, creo que estás exagerando, pero... Bueno, creo que deberíamos hablar. Dime cuándo puedes. La frase estaba envuelta en el mismo tono de siempre, diplomático, pero sin verdadera autocrítica. Un intento de continuar sin asumir el daño. Laura escuchó el audio y por primera vez no sintió la necesidad de contestar para calmarlo. Lo dejó ahí, flotando en la bandeja de entrada. No iba a aceptar un diálogo donde ella fuera la única que analizara su comportamiento mientras él esquivaba el suyo. Esa tarde, mientras regresaba del trabajo, la mente de Laura empezó a ordenar recuerdos como piezas de un rompecabezas. Conversaciones donde él la interrumpía, promesas vacías, días enteros donde él tardaba en responder y ella igual sonreía para no incomodar. Pequeños cortes invisibles. Gora a gora. Y ahí comprendió otra cosa. El desgaste emocional no llega repentinamente. Llega de la mano de cada ocasión en que te ignoraron y tú seguiste estando. Esa noche fue Daniel quien no pudo dormir. La duda lo rozaba por dentro. ¿Y si realmente la estaba perdiendo? ¿Y si ya no podía contar con su presencia incondicional? ¿Y si ella había dejado de necesitarlo? El orgullo intentó disfrazar su inquietud. Pero el silencio seguía tragándose cualquier certeza. Antes de acostarse, Laura miró su reflejo en el espejo. No se veía diferente físicamente, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no estaba apagada. Había vida, había límite, había regreso interno. El verdadero efecto no era que él la persiguiera, era que ella había dejado de perseguir. Y ese fue el momento exacto en que la historia empezó a girar definitivamente. El cuarto día, Daniel decidió aparecer en persona. No avisó, no preguntó si podía pasar. Simplemente llegó. Tocó el timbre como quien asume que conserva un derecho adquirido. Laura lo vio desde la ventana y respiró hondo antes de abrir. No le debía hostilidad, pero tampoco cercanía automática. Cuando abrió la puerta, él la miró con una mezcla de alivio y desconcierto. Por fin, dijo, pensé que no querías verme. Laura sostuvo su mirada con serenidad. No es que no quiera verte. Solo necesito claridad. Daniel frunció el ceño incómodo. Claridad. Una palabra que solía evitar. No era que no entendiera. Es que no le gustaba hacerse cargo de lo que esa claridad implicaba. Entró y se sentó en el sofá como siempre. Pero algo era distinto. Antes, la casa parecía girar alrededor de él. Su humor, su tiempo, su ego. Ahora el centro estaba en otra parte, en ella. ¿Qué significa todo esto?, preguntó él finalmente. Significa que no voy a seguir. En una relación donde tengo que mendigar. Atención, respondió. Laura con voz suave pero firme. Daniel se movió nervioso. Nunca te falté el respeto. Siempre he estado ahí. Ella sonrió con tristeza. No hace falta levantar la voz para herir. A veces el daño más grande se hace ignorando. Él se quedó callado. Jamás había pensado esa posibilidad, porque su foco siempre estuvo en lo que él daba, nunca en lo que ella necesitaba. Me estás castigando por algo que ni siquiera sé qué hice, replicó. Laura negó lentamente con la cabeza. No es castigo, es consecuencia. Yo hablé muchas veces, tú solo escuchaste cuando sentiste que podías perderme. Ese punto lo hirió donde más le dolía, su ego. Porque por primera vez, entendió que el problema no era si ella lo quería, sino si seguiría queriéndolo desde la ceguera. Laura continuó. Estoy cansada de sentirme ausente estando presente, de esperar mensajes que no llegan, de sentir que tengo que ser fuerte para dos. Me quiero lo suficiente para no desaparecer dentro de alguien más otra vez. Él la observó con una mezcla de miedo y desconcierto. Esa no era la Laura que él conocía. Esa no era la mujer que siempre explicaba, justificaba, suavizaba. Esta era otra. Una mujer que no hablaba desde la herida ni desde el reclamo, sino desde su propio despertar. Entonces, ¿quieres terminar? La pregunta sonó más como un ultimátum que como verdadera apertura. Laura respiró hondo. No quiero terminar, pero tampoco quiero continuar como si nada estuviera pasando. Quiero reciprocidad. Quiero presencia. Quiero respeto emocional. Él tragó saliva. Antes, esas frases le habrían parecido sensibles,
incluso dramáticas. Ahora sonaban como un espejo incómodo. Puedo mejorar, dijo. Solo necesito que me digas cómo. Ella lo miró fijamente. Lo que necesito no es que me prometas. Lo que necesito es que lo entiendas. Un silencio espeso llenó la sala. No había gritos. No había lágrimas. No había reproches interminables. Solo verdad. Y esa verdad provocó en Daniel la primera grieta real. Por primera vez se dio cuenta de que podía perderla no por rabia, sino porque ella había despertado. Laura se levantó y agregó, si quieres hablar de verdad, tómate un tiempo para escucharte a ti mismo antes de venir a explicarme a mí. Él no supo qué responder. La partida ya no ocurría afuera, había empezado dentro de él. Daniel salió de la casa con una sensación desconocida. No se fue ganando el control, sino con la certeza de que por primera vez no sabía si ella lo estaba esperando. Esa inseguridad, la misma que Laura había sentido tantas veces, comenzó a erosionar su tranquilidad. Mientras caminaba hacia su auto, pensó en algo que nunca antes había considerado. ¿Y si no era ella quien había cambiado? Sino que por primera vez, estaba reaccionando a la realidad que siempre estuvo ahí. Esa pregunta lo inquietó más que cualquier amenaza de ruptura. Laura, por su parte, se quedó en silencio en la sala. No temblaba, no lloraba, no dudaba. Había pasado demasiadas noches tratando de ser suficiente. Ahora entendía que el amor sano no se mide por cuánto se resiste, sino por cuánto se respeta. Los días siguientes revelaron el contraste. Él empezó a buscar, ella empezó a elegir. Daniel le escribía más seguido. Mensajes largos, explicativos, ansiosos, tratando de encontrar la frase correcta que la hiciera volver a la versión complaciente que conocía. Pero Laura respondía con calma, sin urgencia, sin ese miedo invisible que antes lo hacía todo girar en torno a retenerlo. No era frialdad, era dignidad emocional. Ella comenzó a llenarse la agenda. Lecturas nuevas, paseos, café con amigas, silencio que ya no dolía. Descubrió algo que antes le habría parecido impensable. Se sentía bien sin esperarlo, sin revisarle el estado, sin analizar si su último mensaje significaba algo. Su energía regresaba a casa, a ella misma. Mientras tanto, Daniel empezó un ciclo que él mismo no comprendía. Primero preocupación, luego molestia, después inseguridad. Intentó justificarlo todo diciendo, aunque solo dentro de su mente, que ella estaba exagerando. Pero cuando alguien ha vivido sostenido por tu entrega sin darte cuenta, el vacío es maestro. Lo que antes daba por sentado, ahora lo observaba con miedo. Una noche, abrió su chat viejo y leyó conversaciones pasadas. Ahí estaban sus silencios, respuestas tardías, excusas vagas, promesas pospuestas. Ahí estaba Laura insistiendo en comunicarse. Y él, ausente. Entonces cayó en cuenta. No era que ella hubiera desaparecido de pronto. Él la había ido perdiendo muy lentamente. Esa comprensión comenzó a doler. Pero ya no era dolor por amor, sino dolor por consecuencia. Laura, en cambio, comenzó a notar algo nuevo en sí misma. Había recuperado la capacidad de estar consigo sin sentirse sola. El agujero negro ya no era una estrategia para que él la buscara. Era un portal interno donde ella estaba reencontrándose. No esperaba que él reaccionara. No necesitaba que él reaccionara. Y ese cambio, aunque silencioso, era poderoso. El amor que hasta ahora había sido desbalanceado empezaba a reorganizarse. No desde la documentación del dolor, sino desde el reconocimiento. Si no hay reciprocidad, no hay hogar. En ese equilibrio que se estaba gestando, Daniel comenzó a sentir lo que antes no percibía. Si no aprendía a estar presente, perdería a la única persona que lo había amado sin máscaras. Lo que aún no sabía es que Laura ya había dejado de negociar con su propio abandono. El péndulo había cambiado de dirección. El quinto día, Daniel volvió a escribirle. ¿Podemos vernos? Quiero arreglar esto. Laura leyó el mensaje sin prisa. Antes habría sentido un alivio inmediato, como si su validación dependiera de esa frase. Ahora, su cuerpo reaccionaba distinto. Ya no era hambre. Era observación. Lo dejó en visto por unos minutos. Luego respondió. ¿Arreglar qué, Daniel? Lo que realmente te preocupa es lo que sientes. ¿O lo que estás empezando a perder? Esa pregunta lo descolocó. Por primera vez no tenía un guión. No había terreno emocional preparado para protegerlo. Era un espejo directo. Él insistió. Solo quiero que volvamos a estar bien. Pero Laura ya no negociaba desde la nostalgia, sino desde la conciencia. Estábamos bien para ti. Yo solo estaba sobreviviendo. Daniel sintió un golpe interno. Esa frase no se podía debatir.
Describía exactamente lo que él había omitido ver. Aún así, su ego intentó un último recurso. No pensé que lo estabas pasando tan mal. Laura respiró hondo. No lo pensaste porque nunca preguntaste. Silencio. De nuevo, un silencio que ya no lo favorecía. Esa tarde él le pidió verla. Ella aceptó, pero eligió el lugar. Un café tranquilo, luminoso, sin la intimidad de su casa. Un territorio neutral, simbólico. Cuando Daniel llegó, la vio distinta. No por su ropa ni por su expresión, sino por su postura. Había presencia, no espera. Se sentaron. Él empezó con un discurso genérico sobre mejorar, no perder lo nuestro, darle otra oportunidad. Era lo que siempre había funcionado. Palabras que sin compromisos concretos la hacían quedarse, pero esta vez Laura no se derritió. Lo escuchó en silencio. Y cuando él terminó, ella dijo con calma: Daniel, tú no quieres cambiar. Tú quieres que yo vuelva a ser la mujer que no te pedía cambio. El golpe no fue agresivo, pero sí quirúrgico. Daniel abrió la boca para responder, pero se encontró sin argumentos. No estaba acostumbrado a que ella lo viera con tanta claridad. Laura continuó: No quiero una versión temporal tuya motivada por miedo. Si cambias porque tienes miedo de perderme, entonces en cuanto sientas seguridad, volverás a lo mismo. Yo necesito un cambio que nazca del respeto, no del pánico. La frase lo dejó sin aire. Él bajó la mirada. Su discurso se había quedado sin sustento. Por primera vez comprendió que no bastaba con pedir otra oportunidad. Tenía que mirarse a sí mismo. ¿Entonces qué quieres que haga?, preguntó, casi irritado por no tener control. Quiero que te observes, respondió ella. Quiero que entiendas por qué te sentiste cómodo dándome tan poco y por qué necesitaste perder mi atención para darte cuenta de lo que valía. Sus ojos no mostraban dureza, mostraban madurez. Daniel se reclinó hacia atrás. Lo que sentía ya no era simple miedo a perderla. Era la sensación inesperada de estar frente a una mujer que había dejado de mendigar y había empezado a elegir. Laura concluyó: No estoy aquí para que me prometas amor. Estoy aquí para ver si estás dispuesto a respetarlo. La mesa quedó en silencio. No había gritos. No había drama. Solo un nuevo nivel de verdad. Daniel no lo sabía aún, pero ese fue el momento exacto en que dejó de tener poder sobre ella. Cuando Daniel regresó a casa después del encuentro, sintió un peso que no lograba identificar. No era enojo, era vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad que jamás había permitido sentir porque siempre había creído que el afecto era garantía, no elección. Por primera vez, entendió que el amor de Laura no era algo asegurado. Era algo que podía acabarse si no era cuidado. Mientras tanto, Laura caminó de regreso en silencio, sin la habitual ansiedad posconversación. No estaba repasando mentalmente qué había dicho, ni preguntándose si había sonado dura, ni temiendo que él se alejara. Por primera vez, salió de una conversación sin traicionarse a sí misma. Y eso ya era un cambio enorme. Al llegar a casa miró su reflejo en la ventana. En su interior algo se había ordenado. Había dejado de pedir demostraciones, porque ahora sabía distinguir entre compañía y presencia. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Por más que intentara distraerse, la imagen de Laura hablando con tanta calma seguía apareciendo. Él estaba acostumbrado a relaciones donde la otra persona se esforzaba por no perderlo. Ahora era él quien temía no estar a la altura. Y el miedo no era perderla físicamente. Era perder el lugar emocional que ocupaba en su vida. Empezó a pensar en su comportamiento, en las veces que respondía cuando quería, en los días que la dejaba esperando solo porque sabía que ella no se iría. Sin darse cuenta, había confundido paciencia con disponibilidad eterna. Esa introspección lo inquietó porque tocó su orgullo. Siempre se había visto a sí mismo como un buen hombre. No cruel, no abusivo, no agresivo, pero jamás se había preguntado si era emocionalmente presente. Por otro lado, Laura seguía fortaleciendo su nueva versión. En lugar de quedarse pendiente del teléfono, había empezado a ocuparse de sí misma. Pequeños actos, pero profundos. Leer antes de dormir, preparar su comida favorita sin esperar compañía, escribir sus pensamientos, darse espacio para sentir. Descubrió algo poderoso. No era que Daniel hubiera dejado un vacío. Es que ella había dejado de llenarlo con sí misma. Con el paso de los días, él empezó a notar que el silencio ya no era resistencia de ella, sino transformación. Y eso le generó miedo verdadero, porque se dio cuenta de que, si no reaccionaba desde profundidad, ella seguiría avanzando. Y él se quedaría atrás. Entonces escribió: He estado pensando. Creo que necesito entenderme antes de entendernos.
Era la primera vez que no escribía para justificarse, sino para reconocer. Laura lo leyó con otra energía. Esta vez no era un reclamo encubierto, ni una promesa vacía, ni un intento de manipular la culpa. Era una grieta real, le respondió. Eso es un inicio. No más, no menos. Daniel sintió que esa breve frase era como una puerta entreabierta, pero también un aviso. No había retorno a la versión anterior. Si quería estar a su lado, tendría que aprender a estar con ella, no sobre ella. Esa noche, mientras Laura preparaba té, entendió algo que marcó definitivamente su evolución interior. No se trata de que te busquen, sino de que te elijan. Y nadie te elige de verdad, si tú no te eliges primero. El efecto ya no era agujero negro como estrategia romántica, sino metamorfosis emocional. Daniel, sin saberlo aún, estaba a punto de enfrentarse por primera vez no al miedo de perderla, sino al desafío de merecerla. Los días siguientes fueron silenciosos, pero no vacíos. Parecía que la historia se había detenido, pero en realidad estaba ocurriendo lo más importante: la transformación interna. Daniel, por primera vez, dejó de correr hacia ella para comenzar a mirar dentro de sí. Y Laura, en paralelo, dejó de mirar hacia afuera para comenzar a sostenerse por dentro. Esa pausa, que antes habría interpretado como distancia peligrosa, ahora era crecimiento. Daniel empezó a notar patrones. Las veces que restaba importancia a lo que ella sentía, no por crueldad, sino por incapacidad emocional. Las ocasiones en que la trataba como algo seguro y no como algo valioso. Las conversaciones, en las que ella pedía presencia y él respondía con evasivas, cortas porque no quería complicarse. Observó en sí mismo algo que nunca había querido ver. Su comodidad estaba construida sobre la renuncia silenciosa de ella. Esa comprensión comenzó a doler en un lugar que el orgullo no podía proteger. Mientras tanto, Laura profundizaba en su propia reconstrucción. No estaba esperando que él cambiara. Estaba aprendiendo a no volver al punto donde un cambio ajeno definiera su bienestar. Cada vez que elegía leer en vez de revisar el celular, cada vez que respetaba su propio silencio, cada vez que elegía calma en vez de reacción, se fortalecía. No había rabia en ella. Había claridad. Una noche, Daniel la llamó. Ella atendió tranquila. He estado pensando mucho, dijo él con una voz menos defensiva, más humana. Eso es bueno, respondió ella, sin rescatarlo, sin sobreexplicarse. Me di cuenta de que yo no sabía lo que era estar presente. Pensaba que con estar cerca alcanzaba. Estar cerca no es lo mismo que estar, dijo Laura. Su tono era suave, pero lleno de frontera. Hubo una pausa, ese tipo de pausas que antes incomodaban, pero ahora revelaban. No sé por dónde empezar, confesó él. Y ahí estuvo, por primera vez, el tipo de frase que sí abría un camino. No promesa. No teatro emocional, sino humildad. Laura respondió lentamente. Empieza por escucharte sin justificarte. No me expliques a mí. Entiéndete tú. Daniel sintió algo que nunca había sentido con ella, que ya no era el centro emocional, y aunque eso lo descolocaba, también lo obligaba a crecer. ¿Y tú? ¿Sigues aquí? La pregunta no era manipulación. Era miedo genuino. Laura no se apresuró a responder. Miró por la ventana, respiró, y dijo, estoy aquí, pero ya no estoy dispuesta a perderme para sostenerte. Si te quedas, no es para que vuelvas al lugar cómodo, sino para caminar conmigo, no encima de mí. Daniel cerró los ojos. Ahí entendió que no bastaba con no querer perderla. Debía aprender a merecer su permanencia. Después de la llamada, Laura sintió algo nuevo. No esperanza, sino paz, porque la diferencia entre antes y ahora no era él, era ella. Antes, habría sentido urgencia por saber qué pasará. Ahora, sabía que pase lo que pase, ya no volvería a abandonarse. Esa certeza era el verdadero renacer. Lo que Daniel todavía no imaginaba era que, para reconquistarla, tendría que desarmar al hombre que había sido, no para convertirse en otro, sino para convertirse en alguien más presente, más consciente, más real. Y ahí, en ese cruce invisible entre lo que muere y lo que nace, estaba empezando la verdadera historia de amor. La que primero se construye hacia adentro. Los cambios verdaderos no empiezan con un "lo prometo", sino con gestos silenciosos. Y eso fue lo primero que Laura notó en Daniel. Había dejado de insistir compulsivamente para empezar a aparecer con presencia. No volvió con discursos, volvió con intención. Una tarde él le envió un mensaje breve. ¿Puedo verte? No para hablar, solo para escucharte. Ese escucharte tenía otro tono.
Ya no era defensa, no era excusa, no era corrección, era apertura. Laura aceptó, pero nuevamente eligió el lugar. Un parque tranquilo, bancos separados por árboles, donde la conversación pudiera respirar sin el peso de las paredes. Cuando se encontraron, Daniel no empezó hablando. Se quedó en silencio unos segundos, observándola, como si recién ahora pudiera verla sin la seguridad vana de antes. Ella no llenó el silencio. Aprendió que el que teme al silencio es el que teme a verse. Me di cuenta de algo, dijo finalmente. Siempre pensé que tú estarías... Y nunca me pregunté si estabas feliz estando. Laura asintió. Me importaba más no fallar a mi idea de pareja. Que preguntarte qué necesitabas como mujer, añadió. Era la primera vez que él hablaba desde sí mismo en vez de hablar sobre ella. Laura lo miró con calma. La verdadera presencia no se nota cuando estás, se nota cuando faltas. Daniel bajó la mirada. Sé que perdí demasiado tiempo dándolo por hecho. Ella no lo rescató del peso de esa frase. El crecimiento, pensó, no nace cuando alguien te consuela, sino cuando te confrontas. Entonces él dio el primer gesto concreto. Estoy yendo a terapia, no porque tenga miedo de que te vayas, sino porque no quiero seguir siendo un hombre que solo entiende el amor cuando lo está perdiendo. Laura respiró hondo. Esa sí fue una sorpresa. Un acto real, no un parche, no un atajo. Terapia es la frontera que separa a los que dicen que cambiarán, de los que se miran para cambiar. Ella respondió con honestidad. Aprecio que estés trabajando en ti, pero no voy a volver a correr detrás de las palabras. Voy a observar los hechos. Daniel asintió sin justificarse. Ese solo gesto, no defenderse, no exigir inmediatez, ya era otra forma de amar. Caminaron un rato, y en ese caminar sin prisa, ella sintió algo nuevo, que ya no estaba a merced de él. Amarlo, si volvía a amarlo por completo, sería elección, no dependencia. Antes de despedirse, Daniel preguntó, ¿crees que todavía hay un nosotros? Laura lo miró largo rato. No con ternura ciega, sino con lucidez. Habrá un nosotros. Solo si antes hay un tú presente y un yo que no se abandona. No prometió volver. No cerró la puerta. No lo tranquilizó con migajas. Solo marcó condición emocional. Amor con raíz, no con huecos. Esa noche, Daniel entendió por qué antes nunca había tenido miedo real de perderla. Porque nunca había entendido su valor. Y que ahora, precisamente porque lo entendía, empezaba el verdadero desafío. Laura, por su lado, sintió otra transformación. Por primera vez, podía mirar el vínculo sin perderse dentro de él, y eso le daba algo que nunca había tenido: poder interior. El efecto ya no era un vacío que atraía, era un centro que se respeta. Los siguientes días no trajeron discursos largos, sino gestos pequeños pero consistentes. Daniel no volvió a escribir cada hora esperando una respuesta inmediata. En cambio, empezó a comunicarse con claridad y respeto. Mensajes simples, pero con intención real. Estoy saliendo de terapia. Fue intenso. Estoy leyendo lo que me recomendó la psicóloga sobre presencia emocional. Estoy aprendiendo a escuchar sin correr a defenderme. No eran frases para impresionarla. Eran señales de un hombre que, por primera vez, estaba mirándose desde adentro. Laura no lo premiaba por cada gesto. Tampoco lo invalidaba. Observaba. Antes, habría sentido ansiedad por confirmar que él siguiera ahí. Ahora era él quien se preguntaba si estaba siendo suficiente para construir algo nuevo. Y ese desplazamiento emocional no era manipulación, era madurez. Una tarde él la invitó a tomar un café. Esta vez no eligió el lugar por costumbre. Preguntó, ¿dónde te sientes cómoda? Esa simple pregunta llevaba un mensaje profundo. Había dejado de colocarse en el centro. Se encontraron en una librería café, uno de los lugares favoritos de Laura, donde las conversaciones fluían sin la sensación de vigilancia emocional. Cuando llegaron, Daniel no se apresuró a hablar. La miró y dijo, he estado entendiendo que durante mucho tiempo confundí amor con presencia física, pero tú necesitabas presencia emocional, y yo no sabía darla porque ni siquiera sabía dármela a mí. Ella lo escuchó, no lo salvó, no lo interrumpió. Antes quería cambiar para no perderte, continuó. Pero ahora estoy cambiando porque no quiero ser un hombre que ama a medias. Había algo distinto en su tono. No buscaba convencerla, buscaba comprenderse. Laura respondió con la misma calma. Lo que estás haciendo es valioso, pero el amor no se reconstruye desde el miedo, se reconstruye desde la verdad. Daniel asintió. Lo sé.
Y por eso no te estoy pidiendo que vuelvas conmigo. Solo te estoy pidiendo que me mires mientras aprendo a estar. Esa frase no presionaba, abría. Hablaron largo rato, pero sin desbordes. Ni viejas heridas repitiéndose, ni promesas adornadas. Solo dos personas desnudando la realidad sin exigir finales inmediatos. Cuando salieron, él hizo otro gesto nuevo. Caminó a su ritmo, sin adelantarse, sin dirigir. Parecía pequeño, pero era simbólico. Antes él marcaba el paso. Ahora caminaban lado a lado. Antes de despedirse, Daniel le dijo: «Sé que no puedo pedirte confianza todavía, pero quiero construirla. Y esta vez, ladrillo por ladrillo, sin atajos». Laura lo miró con una ternura distinta, no ciega ni necesitada, sino consciente. «No te apresures a demostrarme nada. Primero demuéstrate a ti mismo que puedes sostener lo que dices». No se besaron, no hubo manos tomadas. Pero había algo más poderoso. Un vínculo que ya no nacía desde la carencia, sino desde el respeto. Esa noche, Laura entendió que ya no quería una versión mejorada del mismo vínculo. Quería un amor donde no tuviera que desaparecer para que la miraran. Y si Daniel lograba encontrarse, entonces quizás, solo entonces, podrían encontrarse también a mitad de camino. Lo que se estaba gestando no era reconciliación rápida, era reconstrucción profunda. Y la reconstrucción necesita dos cosas: sinceridad y tiempo. Pasaron varias semanas. No hubo declaraciones dramáticas ni escenas de película donde alguien corre detrás del otro bajo la lluvia. Hubo algo mucho más raro y difícil: coherencia. Daniel siguió en terapia. Dejó de reaccionar desde la herida y comenzó a escuchar con una disponibilidad que antes no tenía. No buscaba respuestas inmediatas, buscaba comprensión. No repetía «voy a cambiar». Mostraba cambio en silencio. Laura, por su parte, seguía cuidando su centro. Continuaba con sus espacios personales, libros, caminatas, talleres, compañía propia. No se desvivía por demostrarse fuerte. Ya era fuerte. Un día cualquiera, no un aniversario, ni una fecha simbólica. Se volvieron a encontrar en la misma librería café. No estaba planeado. Simplemente sucedió. Se saludaron con una calma limpia, sin ese hilo de tensión que antes marcaba cada reencuentro. Daniel pidió sentarse. Laura aceptó. «He estado escribiéndote una carta», dijo él, «pero no sé si darte una copia o leerla en voz alta». «Léela», respondió ella. Él respiró hondo, y por primera vez no hablaba para defenderse ni para recuperarla. Hablaba para desnudarse. «Te ignoré emocionalmente porque yo mismo vivía desconectado de mí. Llamé cariño a la ausencia y amor a mi miedo a estar solo. Hoy entiendo que no se trata de recuperarte a ti, sino de recuperarme a mí. Si algún día el destino nos encuentra desde la abundancia y no desde la carencia, yo estaré listo. Y si no sucede, igual te llevaré como la mujer que me enseñó a mirar hacia adentro». Silencio. Un silencio lleno, no incómodo. Laura no lloró, pero sintió como algo dentro de ella sí se liberaba. Ya no necesitaba que él demostrara nada. Él se estaba demostrando a sí mismo. Entonces, sin melodrama, ella dijo: «Yo también he sanado. Y sané el día que dejé de pedir migajas creyendo que eran amor. Aprendí a elegirme. Y desde ahí, si te miro, ya no es desde la herida». Daniela sintió con una tristeza bonita, esa que no derrota, sino que purifica. «¿Crees que podamos comenzar de nuevo?», preguntó sin urgencia. Laura sonrió leve. «No desde cero, desde verdad. Y si en el camino descubrimos que somos compañeros, lo sabremos. Y si no, también lo sabremos sin rompernos». No hubo promesa, no hubo para siempre. Hubo presencia. Él no la tomó de la mano. Ella no se lanzó a sus brazos. Caminaron juntos hasta la puerta, y allí se detuvieron. «Gracias por enseñarme a mirarme», dijo él. «Gracias por enseñarme a cuidarme», respondió ella. Se despidieron, no con un final, sino con un comienzo abierto. Dos caminos que podrían unirse, pero sin aferrarse para no perderse. Porque a veces el verdadero amor no es el que reclama, sino el que respeta el proceso. No el que obliga, sino el que inspira. No el que arrastra, sino el que acompaña. Laura se fue ligera. Ya no necesitaba ser perseguida para sentirse amada. Daniel se quedó en paz. Ya no necesitaba controlar para sentirse querido. El llamado efecto agujero negro no era silencio para provocar. Era silencio para encontrarse. Quien aprende a habitarse, aprende a amar sin desaparecer. Ese día entendieron que el final feliz no se mide en pareja, se mide en crecimiento. Y lo que se habían dado mutuamente, aún sin saberlo, fue exactamente eso: crecimiento.